Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el origen de los derechos humanos, ya que de alguna parte habrán salido todos estos derechos de los que siempre se habla. Pues bien, eh, vamos a partir con el origen antes de Cristo, obviamente, el año 539 antes de Cristo, es decir, hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás, en que un rey, un emperador, Ciro el Grande, al conquistar Babilonia, liberó a los esclavos y redactó una serie de estatutos. Los estatutos son como la base de las leyes, por decirlo de alguna manera, ya que fueron escritos, bueno, y eh, guardados en una pieza, ya como se ve acá, un cilindro de barro, ¿ya? Este es conocido como el cilindro de Ciro, y contiene todos estos estatutos, estas leyes, en que él decía que todas las personas eran iguales y que tenían derecho, nuevamente tenemos entre comillas, muy entre comillas esta palabra, la palabra de hecho, tenían derecho a escoger su propia religión. En esa época, en ese contexto, la religión a veces era impuesta por los pueblos, las potencias que invadían a otras. Después, ya a la Edad Media, tenemos una carta conocida como la Carta Magna, ya, o Carta de las Libertades. Esto es en el año 1215, plena Edad Media, cuando el rey Juan I de Inglaterra firma una serie de solicitudes que le había hecho un grupo de varones, porque sucede que este rey parece ser que era eh, muy aprovechador de su gente. Entonces ellos, para poder pelear por él, las distintas guerras que habían, porque era época de guerras en la Edad Media, de muchos enfrentamientos, entonces los varones de su feudo, por decirlo de alguna manera, para pelear por él, le exigieron que firmara una carta con una serie de reglas a seguir, en que ellos también iban a seguir algunas, ¿ya? Pero a él le exigían, por ejemplo, que no llegara y entrar a sus casas. ¿Ya? Hay otras cosas que están relacionadas con que tengan derecho, por ejemplo, a que las leyes sean aplicadas rápidamente en el caso de ellos. Todo esto depende mucho del contexto en el que estamos hablando. Ahora estamos hablando de la Edad Media, ¿ya? Con un rey que, por lo visto, era bastante malvado, pero que su feudo, su gente, los varones de su feudo, no tenían intención de pelear por él, lo que hizo que, o lo obligó a él a tener que transar con ellos ciertas reglas, ciertas condiciones para que ellos pudieran pelear por él. Más adelante tenemos la Carta de los Derechos, ya esto es en el año 1689, en que la monarquía inglesa, miren, nuevamente los reyes, la monarquía inglesa, eh, es, tiene que firmar esta carta, ya exigida por el Parlamento de Inglaterra en ese momento. Nuevamente la idea era eh, de alguna manera controlar el aprovechamiento que tenían los monarcas, los reyes en esta época, ¿ya? Para que no se aprovecharan de la gente, no se aprovecharan de las personas. Entonces, nuevamente tienen que de alguna manera ceder, ¿ya? Firmar esta carta para que la gente pueda seguir luchando por ellos. Estamos hablando de que hay muchos enfrentamientos en esta época. Ahora ya estamos saliendo de la Edad Media, eso sí. Luego tenemos la independencia de los Estados Unidos, ya de las 13 naciones, ya en que aquí se proclamaba un eslogan que tiene que ver con la igualdad de las personas. Todas las personas son iguales, también es importante la libertad eh, y también la propiedad, ¿ya? Después viene la Revolución Francesa. De aquí nace em, la carta o los derechos de el hombre o el ciudadano, ¿ya? Eh, Acá el eslogan en esta época era
libertad, igualdad y fraternidad. Ya también, entonces, lo que hace esta carta, la de los derechos del hombre y del ciudadano, que son alrededor de 17 derechos, es en cierto modo asegurarle a las personas que van a tener esas cosas básicas ya para poder vivir como personas, ya para poder ser personas, entre las cuales están obviamente la libertad y la igualdad. En esta época también el aprovechamiento por parte de los reyes era mucha, por eso fue que ocurrió la Revolución Francesa. Habían leyes que eran distintas para los nobles y para el pueblo. El pueblo lo que buscaba era una igualdad, por lo menos una igualdad legal con respecto a los reyes, ¿ya? A los monarcas, que fue a los que bajaron en esta revolución. Pero bien, finalmente tenemos que después de la Segunda Guerra Mundial se firma lo que es la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Pero ¿por qué se firma? En la Segunda Guerra Mundial, el bando que pierde es el de los nazis, ¿ya? Eh, en esta Segunda Guerra ocurren cosas realmente atroces, ya ocurren cosas realmente malas. Hitler en su régimen nazi hace mucho daño, ya hace atrocidades. Sin embargo, durante la misma Segunda Guerra Mundial, no solo los nazis, sino también otras facciones que peleaban por ellos, por ejemplo, el Escuadrón 731, experimentaban con personas, por ejemplo, probando el nivel de dolor que puede tener una persona. Había muchas torturas, se mataba a niños, se mataba a mujeres embarazadas. Era muy horrible lo que se hizo en esta Segunda Guerra Mundial, por lo cual, cuando termina, se firma la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, que tiene alrededor de 31 derechos, y que se basan sus primeros derechos en las primeras cartas que vimos, ya en este cilindro, ya con los derechos eh, redactados, mandados a redactar por Ciro el Grande, ya. También hay derechos o, o también algunos artículos relacionados con la Carta Magna, la Gran Carta de las Libertades, y así sucesivamente, ya con la misma Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, también. Entonces, la Carta Fundamental de los Derechos Humanos está hecha en base a esas otras cartas, son alrededor de 30. Y bueno, la actividad consiste en lo siguiente, en responder la siguiente pregunta. ¿Por qué se redactó la Carta Fundamental de los Derechos Humanos y cuántos derechos son? Bueno, eso ya lo hemos visto a lo largo del video. Espero que les haya gustado y que estén muy, muy bien. Adiós.